Bienvenidos y bienvenidas a esta comisión, que es la comisión número 7 de este quinto foro de experiencias innovadoras. Mi nombre es Ariel Barón y yo soy docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Este espacio forma parte de la Semana Internacional del Diseño y este año hay más de 2.700 actividades en 270 comisiones en vivo. En esta comisión vamos a escuchar a las siguientes personas que van a exponer, que las voy a nombrar en el orden que van a ir exponiendo, que son Fernando Gabriel Caniza, Ximena González Elicabe, Diego González, Raquel Isnaola Cusco, Lisandro Kahn, Gustavo Lento, Martín Sánchez, Gloria Alicia Schillman y Carolina Vélez. Muy bien, vamos a escuchar cada una de las exposiciones. Van a tener 7 minutos para su exposición. Lo que les pido a las demás personas es que el micrófono lo tengan siempre apagado, menos la persona que está exponiendo, para evitar invasiones sonoras. Y vamos a hacer lo siguiente, que yo les voy a avisar a cada uno de los expositores y expositoras, cuando falte 1 minuto, les voy a enviar por el chat. Así que ténganlo ahí abierto medianamente para verlo como una especie de alerta aviso. Intentaré evitar intervenir con la voz para no cortarles la exposición, pero si veo que siguen porque no lo leyeron, tal vez tenga que hacerlo, así que bueno. Muy bien, entonces, vamos a empezar con Fernando Gabriel Caniza. Hola Ariel, hola a toda la sala, ¿cómo están? Bueno, me presento entonces, soy profesor de la materia Seminario de Integración 1, para la licenciatura que se llama Investigación y Desarrollo 1 y Seminario de Integración 2 para los cursos regulares. Les comento un poco, quien no sabe, un poco la dinámica de este sector. Es proyecto de graduación, es un proyecto integrador que está, o que funciona, o que se aplica en la última etapa del curso del ciclo de graduación, y consiste en dar una asistencia una metodológica al alumno, al estudiante, para que pueda desarrollar su proyecto de cierre de ciclo de graduación, o sea, su proyecto de investigación. Van a ver que se llama habitualmente proyecto de graduación para los alumnos regulares de las carreras, y proyecto de investigación y desarrollo para los que cursan la licenciatura extensiva durante 2 cuatrimestres. Bueno, o sea, volvamos un poco al formato. 2 cuatrimestres, donde los alumnos, estudiantes, desarrollan su proyecto de investigación a partir de comenzar con la elaboración de la temática, el recorte temático, el problema de investigación, los objetivos general y específicos, hasta ir desarrollando por etapas. O sea, el primer cuatrimestre, el primer módulo es hasta el 25% de ese proyecto de investigación, y la segunda etapa o el segundo cuatrimestre es el desarrollo de lo que falta, o sea, es decir, todo el cuerpo B hasta llegar al 100, 2% del trabajo. El cuerpo A, B y C para la entrega final, que es posterior al cierre de cursada de la segunda etapa. Bueno, esto es un poco una apretada síntesis de lo que es el proyecto de graduación o proyecto de investigación y desarrollo, que sirve para hacer un trabajo que sea más que una monografía, pero no llega a ser una tesis de maestría o de doctorado, ¿sí? Es un trabajo un poco más ambicioso, con un cuerpo B de 85 páginas, divididas en 5 capítulos, donde con diferentes modalidades de investigación, proyecto profesional o de creación y expresión, en las categorías de formulación del proyecto. Les decía que consiste en un asesoramiento metodológico, es decir, si bien desarrollan todo el trabajo, todo con sus contenidos, se evalúa solo lo metodológico en esta etapa, y la evaluación temática disciplinar recién al final, en la entrega final, en el 100% del trabajo, en la etapa final, posterior al cierre de las cursadas, de los 2 cuatrimestres. Ahí se entrega el 100% y se evalúan, además de lo metodológico, los contenidos disciplinares o temáticos. Bueno,
Ahí es cuando, si aprueban, van al coloquio, y si no aprueban, tienen que hacer una reentrega previo paso por tutorías, o si está desaprobado totalmente, tienen que recursar la materia. Pero eso es más excepcional que habitual, este último ítem. Bueno, ¿y cómo se desarrollan estos cursos? Cuando eran presenciales, se apostaba a un trabajo integrador, donde se explayaban o se desarrollaban todos los aspectos metodológicos del desarrollo de un proyecto de investigación. Cuando migramos al área virtual o a estas aulas virtuales, se complicó un poco al principio, pero después la migración fue exitosa en cuanto a que los alumnos pudieron percibir que todo el desarrollo de la materia y del asesoramiento metodológico era similar a lo que eran los aspectos relacionados con lo presencial, digamos, ¿no? O sea, las herramientas virtuales trataron de replicar en algunos casos lo presencial, y ante la imposibilidad de replicar lo emocional o afectivo que se desarrolla sobre todo el aspecto de la confianza entre profesor y estudiantes, hubo que fortalecer todos estos aspectos, como les decía, emocionales, para poder integrarlos también no solo en los conocimientos, sino también en un aspecto de vinculación con el alumno. ¿Por qué? ¿A qué se apuntaba? En principio, no necesariamente a replicar lo presencial, que es imposible, sino tener los aspectos fundamentales, que es la participación del alumno, y que entienda lo más complejo de este tipo de desarrollo de un proyecto de investigación, que es el sistema de elaboración o de evaluación en proceso y elaboración y evaluación de resultados de una manera diferente a las materias habituales que tienen en todo el desarrollo del ciclo de graduación. Entonces, había que trabajar mucho en los aspectos, en varios ejes. Uno, los aspectos emocionales, para poder que tuvieran una contención. Eso fue en el primer cuatrimestre del año pasado bastante exitoso, el segundo se fue consolidando, y este año fue también ya un poco más natural el proceso. Pasada la contención, había otras dificultades que superar, ¿no? Y que había que trabajar. En principio, el tema de, bueno, obviamente los aspectos tecnológicos y cómo volcar herramientas tecnológicas para lograr resultados similares, al menos, con lo que es presencial. Entonces, estaba la cuestión también de desarrollar contenidos específicos, incluso mucho desarrollo de PowerPoints para compartir en clase. El tema de lo audiovisual, ¿sí? Trabajar con lo audiovisual y fortalecer algo que es fundamental en esta etapa, que es el desarrollo de lo pedagógico a partir de la integración y colaboración de los procesos de aprendizaje. Es decir, que había superar esa instancia del profesor hablando frente a la clase para que se estableciera un diálogo, un permanente intercambio también entre los alumnos, que los alumnos se pusieran a pensar en el trabajo del compañero y también pudieran hacer aporte bibliográfico, que pudieran hacer algún aporte de conocimientos o una recomendación en particular. Es decir, generar eso, y bueno, vinculo con el tema de uno de los ejes de reflexión, que es la creación de comunidades de aprendizaje, donde todos sientan una participación y una integración, no solo en su propio trabajo, de conocimientos en su propio trabajo, sino también de integrarse a todo el grupo, y que esos conocimientos sean compartidos y puedan tener otro tipo de diálogo con el profesor. Así que bueno, ese es un poco el desarrollo de este cuatrimestre y de los anteriores en esta etapa virtual. Muchísimas gracias y saludos a todos. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Vamos a seguir con Ximena Licabe.
algo que les quería decir es, obviamente, quienes quieran pueden activar las cámaras, y quienes quieran también en sus exposiciones pueden compartir pantalla, si así lo quisieran o lo necesitan. Ok, Ariel, muchas gracias. Ahora voy a poner la cámara. Bueno, me presento, yo soy profesora en las áreas de técnicas de producción 1 y 2, en diseño textil e indumentaria. Bueno, básicamente las materias exigen tanto un recorrido teórico como práctico, y en cualquiera de los dos niveles de la materia, la posibilidad de hacer un abordamiento desde el punto de vista del conocimiento procedimental es súper importante para el desarrollo de la misma. No obstante, bueno, como todos, hicimos una actualización de contenidos y un orden de relevancia, pero además de eso, planteamos continuar con el aprendizaje práctico a través de la metodología online, tanto en técnicas de producción 1, que es procesos procesos textiles, fibras y procesos textiles, materiales, procesos, y en técnicas de producción 2, que aborda todo lo referente a lo que es tejeduría. Bueno, en ambos casos siempre se da, sobre todo con alumnos ingresantes, que es en el caso de técnicas de producción 1, por supuesto que ellos no tienen ninguna formación anterior y les resulta bastante complejo al principio poder comprender los procedimientos de diseño a la distancia, ¿no? O sea, es un poco más dificultoso. Y además que tratamos de no dar una materia eminentemente teórica, ¿no? Sino que todos los contenidos teóricos los puedan volcar en un aprendizaje práctico. Entonces, bueno, la metodología que abordamos básicamente es la del esquicio en clase. Todas las clases son clases donde hay una propuesta de parte del alumno de participación, ya sea con investigación de procesos, con investigación de materiales, o con su propio trabajo, que luego va a formar parte del trabajo integrador final. Para mí el espacio del aula es súper importante para poder conocerlos a ellos y saber cómo van avanzando en sus procedimientos en el día a día. Por eso destinamos un espacio muy importante para este intercambio de corrección y de mostrar los trabajos, que aprendan de la enchinchada virtual, digamos, ¿no? Donde cada uno muestra su trabajo y cuenta un poco cómo llegó a ese proceso, lo cual resulta muy útil para todos los demás, para todos los compañeros. Este cuatrimestre manejé cursos de más de 40 alumnos, y sobre todo en técnicas de producción 1 y en técnicas de producción 2, que esta teoría es prácticamente complejísimo. De hecho, tuve que dedicar más horas de las que estaban destinadas a las clases para poder despejar dudas, responder consultas, hacer correcciones, y a través de las asistentes también, ¿no? Porque siempre el rol del asistente académico es fundamental también, como mediadoras entre los alumnos y nosotros, si no nos volveríamos locos. Pero bueno, les voy a mostrar algunos de los trabajos que estuvimos haciendo este cuatrimestre, para que, bueno, dar cuenta un poco de lo que estamos haciendo acá en portfolio. Me agarraron un poquito, enseguida salí y no tenía preparada la pantalla, pero ya enseguida los contactos. Bueno, con lo que quiero decir es lo siguiente: las experiencias fueron mayormente positivas. Sin embargo, nos damos cuenta de que la participación de los estudiantes y el compromiso que ellos tengan en llevar adelante la materia y en generar material semana a semana es crucial para tener resultados positivos. Los que no se comprometieron en ese sentido fueron los proyectos que no llegaron a un buen desarrollo, o incluso los que dejaron la materia. Incluso con el tema de la grabación de las clases, yo decidí no grabar las clases, porque prefiero que los alumnos estén atentos en la clase y que participen. Si no, lo que pasaba era que se logueaban al principio o a la mitad de la clase, y después quedaban con la cámara apagada
Y resulta que no estaban en presencia. No me importa tanto si la cámara está encendida o no, pero sí que ellos puedan tener participación, ya sea aportando un trabajo, un comentario o lo que sea. Y bueno, pasaba eso, ¿no? En algunos casos incluso entraban en la mitad de la clase y después preguntaban cosas que no habían entendido, pero porque no habían estado presentes. Entonces, la presencia más allá de los medios, pero con su participación y con su trabajo día a día, es crucial también, sobre todo en materias que son técnicas y teórico-prácticas. Ahí les vamos a mostrar algunos trabajos de cátedra. Tenía yo acá abiertos algunos videitos, pero no sé si nos da mucho el tiempo de mostrarlo. Ya comparto. Estudiando diseño textil e indumentaria, y en esta ocasión voy a presentar la entrega final de mi proyecto integrador para técnicas de producción 1, Cátedra Jimena González Elizán. Diseñado y desarrollado para las maestras. Bueno, acá tenemos. Desarrollado para las Jimena González Elizán. Diseñado y desarrollado para las maestras jardineras, este conjunto es amplio y holgado, contando con varios bolsillos de fácil acceso y buen tamaño, que serán de gran practicidad. La selección de las fibras textiles está destinada a favorecer la actividad del usuario, comenzando por el guardapolvo compuesto en un 70% de poliéster. Esto se traduce en una prenda de cuidado sencillo debido a su excelente resiliencia. Para lo cual lo que hicieron fue una pequeña investigación previa de cuáles serían las necesidades de estos usuarios, ¿no? Pero si bien llegaron a resultados interesantes, en algunos casos no llegaban a profundizar en cuanto a la investigación de material en sí, por lo que les dimos algún apoyo extra, ¿sí? Aquí vamos a tener otro trabajo un poco más interesante. Perdón que no los tenía ya abiertos. Ya lo busco. Bueno, no, después, en todo caso, cuando terminemos, si hay tiempo, los muestro, pero no quiero retrasar a los demás porque veo que somos muchos. Sí. Para cerrar, básicamente, bueno, la importancia de poder trabajar en los procesos prácticos simultáneamente con lo teórico, más allá de la dificultad de la distancia y de lo presencial, utilizar todos los recursos posibles, videos, sitios donde ellos puedan interactuar con los contenidos, pero básicamente ese espacio para la reflexión dentro de la clase creo que es crucial. Buenísimo. Muchas gracias, Ximena. Muchas gracias. Seguimos con Diego González. Del video para que después lo veamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bueno, a ver, esta es mi primera experiencia en la Universidad de Palermo. Mi primera experiencia en este foro también, entonces lo que yo tengo preparado tiene más que ver con una idea que me surgió a través de la primera experiencia como docente acá, en esta virtualidad, y es como una propuesta que viene a ser hacia adelante. Tengo un montón de notas sobre lo que me pasó en el proceso, pero bueno, será en el próximo foro. Les voy a compartir una pequeña presentación. Yo soy productor audiovisual, tengo ese background y últimamente lo que tengo mucho son presentaciones y presupuestos y presentaciones y presupuestos. Entonces a todo lo que me pasa por la vida lo transformo en un PDF. Aquí va este. Entonces,
también escribí un poco para ordenar la idea. Lo que se me ocurre a mí, lo que yo vengo viendo también, es que el trabajo como de laboratorio de propuestas siempre genera como validación de ciertas cosas, sobre todo en estos momentos a donde todavía esta adaptación a la virtualidad, que para mí es como un modelo que se va a sostener, digo, además de la presencialidad, tiene como todavía contemplaciones muy pequeñas, en, caso por caso y situación por situación, y problemas de conexión, y docentes que prefieren una cosa u otra, participaciones con cámara prendida, cámara apagada, etcétera, etcétera. Entonces puse algo así. Somos juntos y por separado el espejo de una realidad modificada que es común a casi todos. Transitamos tiempos donde los mecanismos y las metodologías se imponen sobre las relaciones y las lógicas. El que conoce el sistema o se adapta va a estar siempre un paso adelante, sea para comprar Bitcoin, para sacar un turno del odontólogo o para una materia práctica en la universidad. El que está encima de la tecnología y encima de la comunicación tiene una ventaja. Es desde ahí donde a mí me parte la necesidad, veo la incomodidad en muchos de los alumnos y gente con la que trabajo en general, y es a donde veo también la oportunidad. Digo, en estos momentos en los que las dificultades generan algunos ámbitos a donde la empatía funciona como a veces un convocante superior a otros casos, vemos que las marcas, o lo veo por lo menos yo, están tratando de ponerle propósito a todo el tiempo a su comunicación, y empatía, y empatía, y empatía. Entonces, esta idea también de ser mejores, o de tratar de cumplir con algunas preconceptos, también me parece que se está ablandando, se está adaptando a las posibilidades de cada uno, porque uno no puede presentar, porque uno no pudo llegar, porque uno dio positivo y está aislado, porque generan como un nuevo ámbito, una nueva cancha para jugar. Entonces yo lo que estoy proponiendo es una unión de voluntades, o sea, trabajo, que es a veces una carga más, pero lo que propongo yo es una unión de voluntades para empezar a validar estos contenidos y contra estos problemas de la virtualidad, y por eso propongo este laboratorio de tendencias virtuales, transformarse en un referente de lo que pasa, tener un mecanismo y un grupo de gente articulado para recibir todas estas cosas que surgen a través de lo que ya escuché a dos expositores, y ya hay cosas en común y cosas que aportan a un lado y al otro, y generar eso como un laboratorio. Entonces, ¿qué es? Enmarcar y consolidar un espacio virtual endogámico de debate, generar propuestas sustentadas en y por el marco virtual, ofrecer una comunicación clara y ser referente y fuente de tendencias. Eso también me pasa mucho, lo veo, yo soy bastante seguidor de muchas cosas, ¿no? Pero para buscar esto estuve viendo, y digo, desde Stanford hasta MIT tienen laboratorios que generan decálogos de acciones que tienen que ver con la tecnología, con cada una de sus cosas, digo, pero siempre eso valida, siempre eso da nombre, siempre eso convoca. Si voy a elegir una educación virtual, voy a elegir a alguien que esté inmerso en ese mundo y que esté investigando ese mundo también. Entonces, ¿cómo? Utilizar y adaptar los saberes de cada uno, crear equipos interdisciplinarios, elaborar propuestas y generar casos testigos, aplicar matrices de desarrollo, afines a la época, eso también es importante, usar el design thinking, el agile, el gig, que son todos como, y el UX, ¿no? Como, o sea, el user experience, todas herramientas de la virtualidad que se tienen que adaptar a la educación. ¿Cómo se puede hacer eso con gente de la educación y gente de la virtualidad que se sienten a pensar juntos? Y esto de ser un soporte, un laboratorio inteligente que reacciona y analiza según la demanda, también es una respuesta que validaría y unificaría a un montón de
de problemas que tenemos todos por separados. Entonces ese es el laboratorio virtual de ideas, de soluciones. Hay como una humilde presentación de una metodología de cómo lo armaría, desde ya que es todo muy, muy blando esto, ¿no? Como la idea es, hay posibilidad de sentarse a pensar esto desde la multidisciplina, agarrar un abogado, una persona de ingeniería, una persona de comunicación, y generar un marco, una persona de diseño obviamente, generar un marco que nos ayude a todos, un único método de consulta. ¿Eso es posible? Bueno, de esta forma sería posible. Se eligen integrantes, se arman encuestas online, se arman equipos, y se generan diferentes etapas para que un laboratorio en una función beta, como sería esta, funcione. Y a ver, este es para mí, que estoy terminando. Sí. Básicamente es eso, ¿no? Generar un espacio, el PDF está a disposición, y genera, como les decía, una propuesta blanda y abierta al debate, que es lo que quería generar. Eso es todo, y muchas gracias. Muchas gracias, Diego, muchas gracias. Bueno, algunas de las cuestiones que van apareciendo también, y de las notas que decías, quizás en el debate final después podamos como intercambiar más en profundidad tal vez sobre eso. Total. Bueno, seguimos con Raquel Isnaola Cusco. Raquel. Parece que no está. No, Ariel, no está Raquel. Seguimos con el próximo. Dale, gracias, Hernán. Entonces seguimos con Lisandro Kahn. Hola, Lisandro. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo soy también, digamos, un docente nuevo. Comencé, digamos, este cuatrimestre, dando clases por primera vez en la Universidad de Palermo, en la materia Introducción al lenguaje audiovisual, ¿no? Que es una materia, como su nombre lo indica, introductoria, digamos, que tiene un público de estudiantes que son en su mayoría, la experiencia mía, todos y todas ingresantes, en mi caso, también eran todos de la carrera de diseño de imagen y sonido. Así que bueno, para mí, digamos, este foro, digamos, vinculado a las ideas innovadoras, debo decir que todo fue, digamos, una innovación, porque también recibí la convocatoria, digamos, para comenzar a dar este curso con muy poquita anticipación. En 2 semanas me tuve que poner a tiro, no solo, digamos, con todo el sistema virtual. Yo venía de tener experiencias de dar clases virtuales todo el año pasado en otras instituciones, pero bueno, cada institución tiene su propia plataforma, sus propias políticas, digamos, así que bueno, tuve que hacer todo ese aprendizaje, y también tuve que crear un programa de la materia a partir de un modelo que me dieron, pero que era evidentemente un modelo que no solo era de, digamos, no era, digamos, de la virtualidad, digamos, que era una materia pensada, digamos, para una modalidad presencial, sino que además, digamos, por lo que yo, digamos, deduje, era un programa que tenía como 10 años mínimo de antigüedad, digamos, ¿no? El modelo. Así que bueno, tuve que pensar todo de cero, con un curso con un volumen de estudiantes relativamente grandes. Estamos hablando de 35 estudiantes, una carga horaria de 3 horas semanales, virtuales, ¿no? Y, y bueno, entonces, nada, lo que tiene, digamos, la materia es un componente teórico fuerte, es una presentación de los conceptos elementales del lenguaje y la producción audiovisual, y tiene también un elemento, un componente de producción, ¿no? El proyecto integrador final era, digamos, la producción de un videominuto, que en el caso de estos estudiantes era, en la mayoría de los casos, su primera experiencia de producción con, digamos, estas
como expectativas, digamos, ¿no? de profesionalidad y de reflexión, ¿no? sobre las diferentes dimensiones del discurso audiovisual y también, digamos, de trabajo grupal. Y todo esto, además, en una situación de aislamiento, ¿no? O sea, tenían que hacer un trabajo grupal de producción, en muchos casos sin tener ningún contacto cara a cara, ¿no? E inclusive con estudiantes que estaban, digamos, en otras provincias, en otros países. Así que bueno, ¿no? Todos estos fueron obstáculos que hubo que pensar, algunos con anticipación desde el principio, otros a medida que se fueron presentando, ¿no? Una cosa que a mí no se me ocurrió nunca, yo formé los grupos de trabajo de entrada desde la primera semana de clases, pensando que esos iban a ser los grupos que iban a producir el trabajo integrador final, y me fui encontrando a medida que pasaban las semanas con que algunos, digamos, integrantes de los grupos desertaban, digamos, abandonaban la cursada, y eso dejaba a los grupos en una situación de mucha dificultad para avanzar con su proceso de producción. Pero bueno, lo que en realidad más me costó y más tuve que pensar, y donde yo creo que le encontré una vuelta que me parece interesante compartir, no es la invención de la pólvora, no es ninguna genialidad, pero digamos, de todos modos, para mí en ese momento fue como una revelación, tiene que ver con el fracaso del modelo de clase que yo pensé inicialmente, digamos, ¿no? Yo pensé un modelo de clase, digamos, está bien por videoconferencia, en modalidad virtual, pero que era un modelo de clase bastante parecido a lo que son las clases presenciales, ¿no? Donde los estudiantes tenían, digamos, un requisito de preparación previo a la clase. Ese requisito de preparación era básicamente la lectura de 1 o 2 capítulos de un manual, digamos, de introducción al lenguaje audiovisual, y la visualización de una película. El curso, además de tener una bibliografía, tiene una filmografía. Vimos, o nos propusimos ver una película por semana, y la idea era, digamos, aplicar los conceptos, ¿no? Aprendidos a través de la lectura a el análisis de la película, ¿no? Yo tenía la clase organizada básicamente como en tres, en tres momentos, digamos, ¿no? Un primer momento que en realidad era una presentación oral grupal, ¿no? O sea, el mismo grupo que era el grupo de producción del trabajo integrador final, tenía que presentar el tema conceptual de la clase, ¿no? Y dentro de su presentación, que contenía o implicaba un componente audiovisual, una presentación de placas o de diapositivas, tenía que haber también una aplicación a la filmografía de esa semana, o si fuera posible, de las semanas anteriores, de los conceptos que conceptualmente correspondían a esa clase, a esa semana, ¿no? Y luego de esa presentación había como una propuesta de discusión abierta, grupal, general, digamos, ¿no? de la filmografía, a partir de los conceptos presentados en esa clase. La idea era que la presentación funcionaba como un disparador que me permitía a mí dialogar con los estudiantes que hacían la presentación, y también con el resto de los estudiantes, que se suponía que estaban haciendo una escucha activa de esa presentación. Con lo que me encontré es con una situación previsible, que es que, bueno, como ya se ha mencionado, en la situación de virtualidad uno nunca sabe exactamente quién está y quién no está, ¿no? Las cámaras, por más que existía la solicitud de que se encendieran para tomar la asistencia, a lo mejor estaban encendidas al momento de tomar la asistencia y después se apagaban. Me pasó más de una vez, digamos, ¿no? De terminar la clase y encontrarme con una cantidad de nombres, digamos, como los que ahora aparecen en esta pantalla frente a mí, que se terminaba la clase pero no se desconectaban, digamos. Entonces eso implicaba que no estaban realmente participando de la clase, estaban simplemente conectados. Y lo que
digamos, verifiqué rápidamente a la segunda o tercera semana, era que, digamos, los únicos estudiantes que estaban efectivamente leyendo la bibliografía y viendo la filmografía eran los estudiantes a los que les correspondía presentar esa semana, hacer la presentación esa semana. Y entonces, bueno, lo que decidí, acelero, digamos, fue lo que yo encontré, el recurso que encontré, es usar las sesiones de trabajo en grupo de Zoom para hacerlos trabajar ya no, digamos, con los grupos de producción del trabajo integrador final, sino para hacerlos trabajar de manera aleatoria, ¿no? Una de las cosas que permite, digamos, la herramienta Zoom es formar grupos aleatorios y proponerles un trabajo de aplicación, de análisis de la filmografía a partir de los conceptos de la semana, que lo tenían que realizar en la clase, digamos, en grupos, y con la posibilidad de yo participar, interactuar, digamos, ¿no? Con cada uno de los grupos y conocer, digamos, individualmente a los estudiantes en función de el trabajo y la preparación que estaban haciendo, ¿no? Y una vez que descubrí ese mecanismo, esa herramienta, me parece que eso mejoró, digamos, significativamente la calidad de la participación en clase y de la preparación para la clase de un buen número de los estudiantes. No todos, digamos, pero sí la mayoría. Así que bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Lisandro. Bueno, seguimos con Gustavo Lento. Buenas tardes Ariel, Hernán, estimados colegas, buenas tardes para todos y todas. Voy a ponerme acá también mi cronómetro para estar atento al tiempo, comenzando ya. Bueno, estimados y estimadas colegas, el título de esta presentación fue bastante pretencioso, un tanto romántico para quien soy, pero con ustedes, que son mis colegas, me permito cambiar el título y cambiar la presentación, porque, claro, en el momento que yo presento la presentación al foro, me sucedían algunas cosas, pero luego me sucedieron otras. Por ende, haciendo caso omiso de mi situación de cambio constante, me permití cambiar la presentación del día de hoy. La presentación del día de hoy se denomina la ubicuidad de la duda. Hace 1 año y medio que me enfrento a un mundo nuevo, un mundo que no conocía, un mundo que me puso de un día para el otro a conocer, entender, agilizar procesos que me eran desconocidos. A ser efectivo, útil, buen trabajador, buen amigo, buen gerente de familia, y no perder nada de lo que tal vez me llevó muchos años ganar. Tengo 30 años de docente de diseño y he pasado por muchas experiencias. En 30 años, estimados colegas, imagínense. Pero en esta experiencia, a esta edad, y después de 30 años, fue tan nuevo lo que estaba viviendo que claramente tuve que hacer borrón y cuenta nueva. Me enfrenté a mis clases en un estado de desnudez total. Me lo permití. ¿Por qué? Porque si la pandemia le acontecía a mis alumnos, pues a mí también. Si mis alumnos estaban con procesos de duda, yo también. Y hay algo que entendí, que me dio la madurez y que me dio el tiempo. Es no resistirme a los cambios y no pretender
que aquello que hacía debía permanecer igual. Soy profesor de la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil de la Universidad de Palermo hace 25 años. En estos 25 años en esta casa de estudios, que casi es mi hogar, he desarrollado proyectos que me han llevado a ser un profesor muy respetado por colegas de otras carreras, de mi propia carrera. He pasado por ponencias, congresos, presentaciones. Y este breve currículum, que no tiene más que el fin de asegurarme ante ustedes la posibilidad y el permiso que me den a la duda de haber destrozado todo mi curso y empezar de vuelta. Yo no estoy seguro, y ahora más que nunca, que aquello que hice o estoy haciendo está dentro del camino de las expectativas de lo que debe ser un profesor de diseño. Lo que sí sé es que diseño siempre incorporó la duda. Y si yo la dejé, fue un error mío, no del diseño. También entiendo que nuestros alumnos de estas generaciones traen consigo la necesidad de respuestas inmediatas. Pero ¿qué no es el diseño o la práctica del diseño? Dividir claramente la necesidad de aquello que es contingente, como tal vez lo hizo Aristóteles en algún momento. Y desde ese lugar, mis primeras preguntas fueron: lo que es necesario en mis cursos van a estar. Y todo lo contingente que amerita una carrera, como cualquiera de estas que se llaman diseño adelante de la disciplina, empezar a establecer todo aquello que puede ser posible, pero no lo sabemos. Que puede ser posible, pero no necesario. Es por eso que en mi presentación de hoy, que ya me queda 1 minuto 36 segundos para terminar, es que no tengo más que compartir dudas con ustedes. ¿Y saben qué? Ni se les ocurra darme una respuesta, porque no la voy a aceptar, porque me di cuenta que los profesores de diseño tenemos que cargar la duda para nuestros cursos, hacer que nuestros alumnos transiten la incertidumbre, que transiten el permanecer en una no respuesta. ¿Por qué? Porque tal vez ahí haya algo que no sabemos y que tal vez descubramos este cambio que tecnología, ciencia, cultura y pandemia nos trajo. Queridos colegas, muchas gracias. Estoy a 43, 42, 41 segundos de terminar. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias, queridos colegas. Abierto al debate. Cerré. Muy bien, muchas gracias, Gustavo. Gracias a vos. Después tendremos una instancia de debate donde vamos a poder también quizás profundizar e intercambiar sobre todos estos aspectos un poco que ya fueron mencionando. Muy bien, seguimos ahora con Martín Sánchez. ¿Se me ve? Ahí estoy. Perfecto. Ah, bueno, porque no me estaba viendo. Bien, bueno, me presento y ahora después voy a ir compartiendo un material de un alumno que me pareció genial, entonces quería compartir un poco eso en base a lo que voy a ir conversando. En primer lugar, bueno, como les contaba, mi nombre es Martín Sánchez, soy profe de Publi 3 de modo online y el año pasado también hice un curso de Publicidad 1, que era un curso mucho más comprimido, se podría decir, porque era como intensivo, ya que al comienzo tenían 2 veces por semana en vez de 1. Entonces, lo que me pasó fue que si bien hace 8 años que estoy dando clases en la facu, me encontré con ingresantes que yo nunca había dado clases con ingresantes. Entonces, me pasaba quizás que... me pasaba que quizás acostumbrado ya a los tiempos
que quizás la forma académica que ya conocían los alumnos, me encontré también asesorando o acompañando a los chicos en consultas que tenían más en relación a lo académico que directamente sobre el contenido de la materia. Pero bueno, dentro de todo, también me pasó darles como la bienvenida en un contexto COVID a gente que capaz era la primera materia que cursaba. Y también me pasó que al ser una materia de ingresantes había mucha cantidad de alumnos, cuestión que las primeras clases, yo doy de modo online, o sea que no doy clases semanalmente, sino que son clases como puestas en los módulos donde concordamos y arreglamos y coordinamos el día que vamos a tener una clase sincrónica. Pero de todos modos, por pronto, me surgían muchísimas consultas y sentía como que tenía que brindarles un apoyo extra quizás en relación a lo que venía haciendo en los cursos anteriores. Entonces, bueno, el trabajo que quiero presentar es de un chico que me resultó como muy maduro por el hecho, en el tiempo de desarrollo que tenía dentro de la facultad y también el tiempo que nos encontramos por esto del distanciamiento social, algo único que todos nos tuvimos que de alguna forma u otra adaptar. Entonces, bueno, voy a ir compartiendo pantalla y voy a ver si... bien, compartir pantalla. Tab. Y busco acá. No sé si se ve, ahí está. Sí, perfecto. Perfecto, bien. El alumno se llama Nicolás Villacorta y ahora empiezo a contar un poco qué es lo que vamos a ver. El trabajo que tienen que hacer ellos en Publicidad 1 es, en primer lugar, son como se dividen en dos etapas bastante marcadas. En un primer momento, el desarrollo se basa en hacer una investigación sobre un producto o una marca bastante masiva, se podría decir, pero donde también encuentren una posibilidad de poder sumarle a ese producto. Yo les digo, traten de no buscar marcas como si fuesen Coca-Cola, donde hay un montón de referencias y un trabajo súper profesional en todas las piezas que nosotros podemos encontrar, sino buscar una marca que quizás no tenga tanto capital o inversión en lo que son medios para que ustedes desde su visión puedan hacerle algún aporte o enriquecer la comunicación de esa marca. Entonces, bueno, dentro de esta primera etapa, digo primera etapa porque el desarrollo del trabajo se basa más que nada en una investigación donde los chicos tienen que, de alguna u otra forma, solo desarrollar texto, ¿no? Investigar, proponer, pero no se relacionan tanto. El trabajo no les exige una creatividad que en cierta forma es lo que yo trabajo todo el tiempo, ¿no? Entonces, en la segunda etapa, el alumno choca con estas cuestiones creativas donde quizás ellos vienen con una cosa técnica bastante desarrollada y se dan cuenta que acá para encontrar una idea necesitan quizás un giro, como una lateralidad en la forma que vienen pensando, ¿no? Entonces, ahí empiezo a darme cuenta que quizás hay un alumno que es muy bueno desarrollando investigación, pero de repente cuando tiene que desarrollar algo que tenga que ver más con el plano creativo, empieza como a perder un poco el nivel que tenía en la propuesta que generaba. Y en este caso, este chico me pareció súper interesante porque yo, viendo el material que estaba generando, no sentí como el cimbronazo que le pasa a la gran mayoría de los alumnos, ¿no? Entonces, bueno, el producto que él investigó fue esta marca que se llama Maniquín, que bueno, es de acá y bueno, nos cuenta un poco toda la investigación, que es en la primera página de su presentación, puso como en la parte 1 del proyecto integrador, como que es la selección y la investigación del producto y la marca. Después, en una segunda instancia del trabajo, tenía que elaborar documentos publicitarios, que son todos los briefs. Entonces, bueno, acá puso un poco de su investigación, de qué es el producto, los orígenes. Si bien hay un desarrollo súper importante de texto, o sea, en lo que son estos documentos, en esta presentación nos referimos más a lo que era lo visual y cómo contarlo. Entonces, bueno, acá un poco lo que dice como el brief de cuentas, con un poco de información sobre el producto, pero quiero llegar a esta parte donde, como les contaba, en esta segunda instancia del trabajo, ¿no? Como cuando es después del 50%, aparece la creatividad y me parece como súper interesante por el desarrollo que tiene y se podría decir el desarrollo de la materia y de su criterio estético por la edad que tiene,
cómo llegó a poder conceptualizar en 3 piezas y contar algo totalmente diferente, ya que, por ejemplo, siempre en clase, en esta instancia, el alumno se vuelve como muy repetitivo y si logra conseguir una idea, pone un titular y la misma imagen, o cambia la imagen y el mismo titular en las 3 piezas, ¿no? Y en cambio en estas 3 piezas, este alumno logró como sintetizar y conceptualizar y usar muy bien estas como 3 oportunidades para hablar sobre la marca, ¿no? Entonces, como en un primer lugar, como que sube el nivel de lo que es el envase, ¿no? El producto. En un segundo nivel habla directamente sobre el origen, ¿no? O sea, la identidad del producto, que es el maní, y en una tercera instancia ya lo pone como en la usabilidad del producto. Entonces me parece como súper interesante que una persona con la madurez que tenía en el tiempo de desarrollo de la facultad haya llegado a esta conceptualización, como que me parece como súper logrado. Y bueno, después el trabajo viene como con una investigación de medios, una estrategia, o sea, sobre los medios a los que él supuso o sintió que esta campaña podría funcionar. Entonces, bueno, ahí toda la investigación de los lugares, los vehículos, o sea, donde se iban a poder poner la campaña. Y después algunas piezas más tipo mock-up, de donde se podrían ver como que él usó, por ejemplo, los chupetes que se ven tanto en Voto como en Carrefour, que son de la misma compañía, para promocionar ahí cosas. Y por último, bueno, también algunas como piezas más para redes sociales o punto de venta. Por eso, bueno, ahí voy a dejar de compartir el trabajo. Me estaban avisando que me queda un minuto. Bien, dejar de compartir pantalla. Bueno, eso es un poco más o menos lo que les quería compartir. Como les decía, para mí fue también una primera aproximación con ingresantes y me parecía como muy interesante compartir algo que me genera como bastante satisfacción ver el resultado. Así que bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado y cualquier cosa después lo podemos seguir en la charla al finalizar todos. Muchas gracias, Martín. Gracias. Bueno, ahí estamos, a Pau. Bueno, seguimos con Gloria Schillman. Gloria. Ahí va. Estamos en silencio todavía. No te escuchamos todavía, Gloria, ¿eh? Todavía no te escuchamos. Tenés que activar el micrófono. ¿Está activado? ¿Hola? Ahí va. ¿Ahí está? Ok. Bueno, bien, ¿qué tal? Bueno, mira, bueno, cortito, ¿sí? Porque generalmente soy una de las últimas y soy una profesora que está hace muchos años aquí en la facultad, así que jornadas he hecho realmente un montón. Pero bueno, les cuento, mi nombre es Gloria Schillman, yo soy abogada y también hice la carrera de Relaciones Públicas, por lo que tengo aquí en la universidad la materia de Derecho y Práctica Profesional para la carrera de Publicidad y de Relaciones Públicas, y también doy la materia Ceremonial y Protocolo o Taller de Comunicación 3, que son 2 materias que se dan en la carrera de Relaciones Públicas y de Organización de Eventos. Fundamentalmente yo en realidad nunca hago presentaciones porque me parece que mis colegas se aburrirían un montón con todo lo que tiene que ver con una presentación de derecho, porque en general hablo sobre la materia de derecho y es la que les quería comentar, que a partir de la pandemia y a partir de todo lo que estuvimos viviendo en este último año y medio, vi una transformación inmensa en los alumnos. A contrario de lo que dijo una de las profesoras que habló al principio, que ella decía que no graba las clases. Bueno, yo justamente, como la universidad sí lo pidió, comencé a grabar absolutamente todas las clases teóricas, todo lo que yo explicaba lo grababa, ¿no? Y la verdad que el resultado fue asombroso, fue increíble, fue realmente maravilloso, porque me di cuenta que los alumnos, al escaparse de algo de lo que yo decía, no era porque lo que yo digo es muy importante o demasiado, sino que indudablemente para ellos estudiar Derecho a partir de alguien que se los explica de una forma bastante llana y bastante sencilla, es mucho más fácil y mucho más cómodo que ir a la biblioteca, y en el último año y medio imposible asistir a la biblioteca, obviamente.
Entonces me di cuenta que ellos utilizaban muchísimo el video grabado, y lo escuchaban varias veces, y bueno, los resultados realmente fueron asombrosos. Cuando teníamos clases presenciales, obviamente las clases no se grababan, y al no grabarse las clases, bueno, algunos tomaban apuntes, otros no, otros recurrían a la biblioteca, porque en mi materia, algo que no les comenté, no hay un único libro. Como son temas que tienen que ver con la carrera de Relaciones Públicas y de Publicidad, hemos hecho hace muchos años un programa que tenga que ver con temas que a ellos les interesen. Por ejemplo, prácticas ilegítimas en publicidad, cuál es la regulación que tiene el derecho argentino con respecto a la publicidad subliminal, a la publicidad comparativa, etcétera, etcétera. No los quiero aburrir, ¿no? El tema de marcario, cómo se registra una marca, el tema de derecho de autor, bueno, temas que tienen que ver mucho me parece, con cosas que a ellos les interesan, pero que por supuesto en la Universidad Nacional, en las privadas, en ninguna facultad de Derecho, hay un texto único que reúna todos estos temas en una forma conjunta. Entonces, al no existir un texto único, y al tener que consultar 10, 15, 20 textos distintos, mientras que la clase era presencial, de repente algunos lo hacían, ¿no? Bajaban a la biblioteca y buscaban distintos libros, y bueno, de esa forma podían completar mis clases. Al ser las clases virtuales y estar prácticamente encerradas todas las bibliotecas, bueno, el tema de la grabación resultó una herramienta fundamental para ellos, y hizo que realmente el rendimiento fuera mayor que siempre, ¿no? Que históricamente las notas fueron siempre, estos últimos cuatrimestres, más altas, y la verdad que las presentaciones fueron todas realmente maravillosas. Estoy muy conforme con este tema. Lo que planteo, y la verdad que no sé cómo se podrá resolver, es el día que volvamos a la presencialidad, porque calculo que, no sé, por lo menos nosotros aparentemente seguimos, también era algo que quería plantear a los colegas, no sé si alguno tenía alguna data, nosotros seguimos con la virtualidad, pero tengo entendida que el Ditela, que otras universidades privadas van a, por lo menos por comentarios, van a hacer las 2 o 3 primeras semanas virtuales, y después pasarán a un tema como una clase bimodal, un poco, bueno, aparentemente ya hablaron de volver a la presencialidad, ¿no? De cierta forma. Aquí en Palermo no tengo entendido que nadie haya hablado nada, así que no sé si ustedes estarán al tanto, algo que me gustaría también plantearlo y preguntarles si alguien sabe, ¿no? Porque lo que decía era que el día que volvamos a la presencialidad, o sea, un día seguramente vamos a volver, cómo podría, por lo menos en mi materia, poder mantener el tema de las grabaciones de las clases, porque creo que es muy positivo. A mí me resultó como una herramienta, y a ellos les resultó, a los alumnos, una herramienta muy positiva. Bueno, no los canso más. Eso es todo. Bueno, Gloria. Gracias. Muchas gracias. Y vamos con Carolina Vélez. Sí, acá estoy. A ver, ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Yo también pongo el cronómetro. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Carolina Vélez Rodríguez. Yo doy ya hace 8 años la materia Publicidad 1. Siempre tengo cursos de ingresantes. Bueno, yo soy licenciada en publicidad, y el hecho de tener ingresantes está bueno. También generalmente son cursos grandes, de 30 y pico de alumnos, en donde de publicidad no hay muchos, y tengo una gran variedad. Es un grupo muy heterogéneo, tengo de todas las carreras: moda, fotografía, diseño gráfico, industrial. Entonces está bueno porque se genera un intercambio muy rico. Les traje para compartir mientras les voy... a ver ahí, si lo ven, mientras les voy... ¿Se ve ahí? Sí, perfecto. ¿Sí? Mientras les voy explicando. Les quería comentar de qué manera trabajo, y les traje un trabajo muy bueno de un grupo de alumnos. En este caso yo lo que hago es, los chicos los divido en grupos, porque en las agencias de publicidad se trabaja en equipo, no en forma individual. Cada grupo es una agencia de publicidad. Y yo les hago hacer un doble papel. Por un lado, como empresa, tienen que elegir una empresa, y o bien relanzar un producto o crear un producto totalmente innovador. Generalmente se vuelcan por este ejemplo, les gusta mucho crear, y salen unos ejemplos que ahora les voy a mostrar muy buenos. Y luego, como agencia de publicidad, justamente el proyecto integrador de ellos es la realización de la campaña publicitaria. Entonces ellos, a lo largo de la cursada, van pasando por distintas etapas,
y van haciendo de a poco la campaña, con obviamente todo lo que van viendo teórico durante la cursada. A mitad de la cursada, que sería el 50%, me presentan la mitad de la campaña, y después al finalizar un PowerPoint, que es esto que les voy a mostrar, de toda la campaña completa. Obviamente esto es un PowerPoint, no son imágenes. Ellos cuando van pasando por las distintas etapas me presentan todo el desarrollo, ¿no?, teórico de esto. En este caso, bueno, este es un grupo de 4 alumnas que crearon la agencia de publicidad CAS. Ellos tienen que inventar todo, hasta el logo, me tienen que explicar por qué eligieron esos colores, por qué eligieron, en este caso ellos pusieron, son las iniciales de los nombres de ellas. Bueno, crean la agencia en una primera etapa, con sus valores, misión, visión. Después presentan, bueno, lo que ellos hicieron es, de la firma Stanley, primero hacen todo un antecedente de la empresa, esto es un resumen, como les comenté, y ellos lo que crearon es un paraguas impermeabilizante. Es decir, en vez de, ellos inventan que tiene principios en nanotecnología, etc., la idea de este paraguas, ellos dijeron, bueno, el paraguas cuando uno lo usa es molesto que queda todo mojado y uno lo tiene que guardar y es todo una molestia. En este caso es un paraguas que no se moja. Entonces, bueno, tienen todo el desarrollo del comportamiento del consumidor, estudian bien el target, lo definen, les hacen después toda una estrategia de marketing, objetivos de marketing, tienen que hacer después, esto sería parte del brief de marketing, ¿no?, las características físicas del producto. Tengan en cuenta siempre, esto estamos hablando de modo virtual, obviamente, y chicos ingresantes, que en muchos casos es el primer contacto que tienen con la facultad en mi materia, muchos no manejan programas de diseño. Por eso yo trato, cuando tengo a varios estudiantes de diseño gráfico, de ir mechando en los grupos un diseñador gráfico que por lo menos va a manejar estos programas. Inventan el packaging. Bueno, beneficio básico, que se cierre y se guarde seco, como les había comentado. Estudian la competencia, participación de mercado, participación publicitaria, hacen un FODA, hacen la propuesta única de comunicación, una estrategia de promoción, y esto es lo que les muestro, así no los aburro, tienen después que hacer, obviamente, perdón que me suenan los teléfonos, tienen que hacer después las piezas gráficas y mostrarme cómo quedan. En este caso ellos arrancan con una campaña incógnita. Entonces me muestran cómo es la campaña incógnita, y luego en la develación de la incógnita, unas piezas sencillas, pero bien concretas. Bueno, desarrollan la propuesta única de comunicación, crean después la semana tipo, y después me ponen, tienen que mostrarme cómo quedarían estas piezas gráficas en, por ejemplo, en el subte, colectivos, los chupetes, en fin. Me lo van, les digo, siempre tengan en cuenta, son ingresantes, ¿no?, que ya es bastante cómo van mostrando todo. Después, bueno, me hacen la semana tipo, cómo van a pautar, cómo deciden pautar en los distintos sistemas. También en Instagram, en las redes, utilizan las redes sociales, me muestran cómo quedaría en redes. Perdón, que justo me tienen que llamar ahora. Bueno. Esto pasa por estar en vivo. Y bueno, después me muestran cómo quedaría en redes. Así que bueno, esta es la idea de mostrarles cómo sería una campaña, cómo es el trabajo en este caso. Este es uno, son 33 alumnos, son nuevos 10 equipos. Elegí que es uno de los trabajos que más me gustó. Así que bueno, esto es parte del trabajo de ellos. Bueno, eso era todo lo que quería compartir con ustedes, espero les haya gustado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carolina. Muchas gracias. Muy bien. Bien. Creo que sí, estamos todos y todas ya, porque Raquel no estaba. Bueno, me falta, voy a exponer yo en este momento. Me voy a poner el tiempo también. Si ven que me excedo mucho, manifiéstense. No, no lo voy a hacer. Bueno, muy bien. Ahora me pongo en papel de expositor. Mi nombre es Ariel Barón, yo doy la materia, el cuatrimestre que pasó, doy la materia de actuación 3, que actuación 3
lo que trabaja esencialmente es sobre textos de realismo y de naturalismo del siglo XX. Siempre el trabajo, el proyecto, un poco el horizonte del proyecto era que cada estudiante pueda abordar un monólogo de alguna de esas obras. Hay como una base de obras que yo sugiero y les brindo, y ahí en las lecturas van eligiendo lo que a cada uno y a cada una les interesa. Me surgen y surgieron muchas preguntas en la cursada, y me gustaría también como poder compartir algo de eso. Principalmente porque hay algo del formato de monólogo, que cada estudiante está un poco con sus inquietudes y con su obra. Es curioso y me resulta como inquietante pensar en cómo generar un espacio colectivo con los proyectos que en algún sentido son individuales. Quiere decir, el espacio es colectivo, pero los proyectos, cada estudiante está un poco con su trabajo, con su obra. Pasaron cosas como interesantes con esto. Porque me da la sensación siempre que en el espacio compartido siempre algo se articulaba, y se potenciaba mucho más en relación a los otros proyectos. Y ahora tal vez voy a puntualizar un poco más sobre esto. Me parece como importante pensar, por ejemplo, me pasaba con las escenas, son todas escenas obviamente, cómo encontrar inquietudes que atraviesen a todos los proyectos y a la actuación, y cómo hacer para intervenir en esas inquietudes, quiere decir, como en detectar en la singularidad de cada proyecto, y que eso pueda impactar en lo universal un poco de todos los proyectos. Pasó, por ejemplo, en algún caso específico, una situación con una estudiante que ella estaba muy inquieta con un procedimiento que estaba probando actoralmente en relación a una emoción que le resultaba como muy dificultoso llegar. Entonces ella que un poco yo también siempre les decía, como traigan los problemas, traigan los problemas acá, un poco estamos para eso, para generar este espacio de intercambio y compartido, y problematizar un poco sobre lo que va apareciendo. No en la soledad del proyecto, donde cada uno y cada una está como buscando, más que tiene algo, bueno, la actuación entre lo creativo, lo técnico, lo teórico, lo emocional, y para que no quede como en esa zona solitaria. Entonces ella trajo como algo como lo que decía Gustavo, ¿no? En relación a la duda, como habitar la duda, trajo un poco la duda o un problema que pasaba con un estado emocional al que ella creía o necesitaba o quería llegar con la escena, y le resultaba como dificultoso. Trabajamos bastante sobre eso, y fue como pensar cómo intervenir en esa situación y que esto pueda servir o impactar en esa singularidad puntual de esta obra, que era una obra de Anton Chekhov, para el resto de las escenas o de las actuaciones. Y acá pasó algo que a mí me sorprendió en un muy buen sentido, que es después otra estudiante que estaba trabajando con otra obra de otro autor, después escribió como diciendo que ese día, después del encuentro, ella salió como muy deseosa de ponerse a ensayar, a probar y a grabar. Y después, bueno, teníamos una dinámica donde me enviaban como videos de ensayos para poder ir haciendo como el seguimiento de los proyectos integradores. A la vez, en un sentido como más de dinámica general, fue como necesario pensar. A ver, a mí la primera parte del cuatrimestre siempre me atrae la idea de hacer ejercicios y dinámicas que sean como atractivas, lúdicas y prometedoras, y buscar diferentes formas de acercarse y de acercarnos a los contenidos. Obviamente siempre en busca como de los proyectos integradores. Y pasó algo que es hacia el 50%, hacia la evaluación de medio término. Hubo algo, indefectiblemente, que en un momento, cuando empezamos a enfocarnos más en los proyectos, algo se individualizó. Y eso a mí no me resultaba, creo que al espacio tampoco le era muy interesante.
Y fueron pocas clases, pero tuvimos ahí como la evaluación de medio término, y después, y la evaluación de medio término fue como realmente una instancia de evaluación sobre los proyectos y sobre los procesos, y eso para mí era como muy importante poder hacerlo. Y a partir de ahí, digo, después del medio término hacia la evaluación, o hacia el 100% del proyecto integrador, hubo como... Digo, a mí se me generó como la pregunta de cómo repensar y renovar algunas dinámicas para lo que siguiera del cuatrimestre en relación a la particularidad de este grupo, porque había ciertas dinámicas que en el grupo del año pasado fluían o funcionaban, y en el caso de este grupo era diferente. Entonces fue como empezar a pensar como diferentes dinámicas para que no sea solamente la idea de presentar los proyectos integradores de manera individual, y un poco, como se decía antes, como que quienes participen o se comprometen más esa semana sean quienes presentan el proyecto. Entonces, a partir de ahí fue como diseñar como un plan más general donde ellos y ellas estuvieran preparados para en el espacio venir siempre a probar y siempre a trabajar en ese espacio, más allá de la agenda de presentaciones. Algo que yo lo pienso también, y lo pensaba mucho en relación a la actividad teatral, o a la escena, que es si uno en la escena siempre está como, algo muy propio de la escena, como apelando a lo sorpresivo para mantener al espectador cautivo, un poco digo, cautivo en un buen sentido, cómo apelar como a lo sorpresivo en la cursada, en un buen sentido, para que los proyectos cada vez se puedan potenciar más. Una situación puntual, y un poco para ir cerrando, porque estoy casi en tiempo, pasó con un proyecto de una de las chicas que trajo su escena, trajo algo para mostrar de lo que había probado en la semana, y ella sentía que estaba muy trabada, y había algo de ese momento del proceso que sentía que estaba muy trabado y que no fluía. Y hablamos un poco de los problemas que tenía el proyecto en ese momento, o de qué inquietudes le estaba surgiendo a ella. Y en ese mismo momento surgió la propuesta de esto mismo que acabamos de ver, ahora vamos a probarlo en vivo. A veces las presentaciones eran en vivo, otras veces traían algo para compartir y pensarlo. Digo, a veces el trabajo era más analítico y reflexivo, y otras veces más práctico y corpóreo en algún sentido. Pero fue como un aprendizaje muy, muy contundente el poder pensar cada vez como en cómo renovar esto para que ese espacio de intercambio se dé realmente como de una manera fluida, donde todos y todas los estudiantes puedan estar involucrados y generar en algún sentido, como yendo ya un poco hacia el final, pero como está en el modelo pedagógico de la facultad, cómo generar realmente como la idea de comunidad de aprendizaje. Donde ese espacio sea un espacio vital, activo y constante. Bueno, eso es todo por el momento. Ahora, en todo caso, si quedan algunas cosas también en nuestro intercambio, se van a ir abriendo. Bueno, muy bien. Bien, entonces, estamos hasta acá con todas las exposiciones. Ahora comenzamos con el debate final de la Comisión 7. Les pido, obviamente, si tienen como algunas cuestiones que quieran compartir, aportar, o que podamos como intercambiar en esta instancia, siempre va a ser como interesante para todos y para todas. Aprovecho un poco el cierre de la exposición con esto para retomar en relación al modelo pedagógico y algunas cosas que fueron apareciendo. Voy a hacer como algún repaso, van a ver que miro para acá porque tengo como algunas anotaciones, estoy en doble pantalla. Y me parece que es interesante como ciertas ideas, conceptos y experiencias que aparecen en la particularidad de cada cursada, de cada disciplina, de cada asignatura encima, digo, muy diferentes a veces, pero que hay algo que realmente se nos vuelve universal.
Me parece interesante como recuperar algo de esta idea del modelo pedagógico como por algunas ideas que fueron surgiendo. Como decía, para pensar más que en las aulas, en esta idea de comunidad de aprendizaje, o para pensar, bueno, como el lugar del profesor más como el director de proyecto de integrador, o a los mismos estudiantes, que esto es algo que surgió mucho en todas las exposiciones, como protagonistas de sus propios procesos de aprendizaje. Y eso me parece que surgió mucho en varias de las exposiciones, como digo, Fernando destacaba algo, por ejemplo, de superar esta instancia del profesor hablando frente a la clase, de cómo establecer un constante intercambio, de cómo aportar al proyecto propio y ajeno, como eso empieza a generar como una energía más circular. No quiero que suene esotérico hablar de energía, pero realmente hay algo que empieza a fluir como de una manera más circular. Y después, bueno, Ximena también mencionaba como con esta dificultad de comprender los procedimientos de diseño a la distancia y como del aprendizaje práctico, como el espacio compartido es fundamental para conocer bien a las otras personas, que son los estudiantes en este caso, para saber cómo están con el proyecto, con la cursada, cómo van con los contenidos. Y Ximena, creo que también destacabas algo como del compromiso como algo crucial para los resultados positivos. Sí. O algo así decías. Sí. El compromiso con la materia y el compromiso con el resto del grupo también, ¿no? Sin dudas. Sí, que además pasa algo realmente que es muy, muy diferente cuando uno está, que cuando uno está en ese espacio. Digo, a mí me ha pasado en mi cursada de hablar, por ejemplo, en el cierre cursado un estudiante dijo algo, como haciendo un cierre, y él dijo: profe, yo me doy cuenta que los días donde yo estaba realmente, mi experiencia era otra. Totalmente. Y yo le dije, Juan se llamaba, y yo le dije como, me parece que ahí tenemos como una obligación en realidad como de todas las partes, como de estar acá, pero por nosotros, como porque pensaba algo que es la distracción se vuelve muy fácil, si no, como en el, digamos, como en un espacio de no encuentro de personas, digo, si se vuelve como, digo, en lo virtual, era como porque él traía un poco esa inquietud que decía, como estoy a un clic de distraerme. Y yo decía, no, claro, pero antes había que ser creativo para distraerse al menos. Entonces, ahí es donde digo, bueno, el compromiso es vital, es clave. Él me decía, claro, yo los días que yo estaba, mi experiencia era otra, cada clase, digo, era otra. Es que te das cuenta cuando alguien, digamos, la presencia es real y hay un compromiso con lo que está ocurriendo, eso se ve plenamente en el resultado. Y el compromiso no es solamente con la materia o con el profesor, es también con sus compañeros, ¿no? Con los aportes que puedan hacer. Yo creo que eso es fundamental. Con respecto a lo de... La veo después, o sea, yo sé que hay diferentes opiniones, pero lo de la clase la veo después grabada. Por lo menos en mi materia no funciona, porque si no salen adelante con el desarrollo que tienen en el momento de aprender ese procedimiento, después es muy difícil que incluso con el video lo puedan sacar, porque además para eso, si no, se podría hacer un tutorial en YouTube y listo, pero ese ida y vuelta, ese compromiso, mirá cómo lo hace tu compañero, fíjate cómo la profe o la asistente explicó tal cosa, y me das la devolución en el momento, instantáneamente, eso genera otro tipo de espacio, me parece. Gustavo, levantaste la mano. Sí, yo comparto con Ximena el tema de la cámara, pero también hay otra cosa que me interesa, además de lo que sí me decía recién. El espacio de corrección entre un profesor y un alumno
es también un espacio de intimidad de proyecto. El alumno tiene que sentir en esa intimidad de proyecto que la crítica queda en el rango de un curso, de un aula. El aula fue un espacio de protección de proyectos. Si la clase queda grabada, en esa grabación se establece una intimidad de diálogo, ¿por qué no privado?, entre un profesor y un alumno en el marco de un proyecto, en su estadio de proceso. Porque los diseñadores mostramos cuando la cosa está terminada. El proceso es mi cocina. Entonces digo, también la grabación hay algo ahí atrás, que hay que estudiarlo, ¿no? Como con mucho proceso, hay que darle tal vez rango y protocolo, ¿por qué no? ¿Sí? Sí, me parece que en el caso de las grabaciones siempre la grabación puede ser como un gran soporte para repasar algo o alguna parte. Me parece que claramente, más en las materias que son de dictado sincrónico, por algo son en ese formato, y la grabación me parece que siempre es como, se puede en todo caso tomar como un material de extensión bibliográfico al que acceder, pero no sustituye algo del No compromiso. reemplaza. No reemplaza la experiencia. Y por otro lado también lo que pasa es que es diferente en una clase expositiva que en una clase práctica, ¿no? Digamos, donde hay digamos, el procedimiento y lo que ocurre en la sincronicidad del procedimiento hacen que eso sea una experiencia única, que por más que la veas grabada, no es lo mismo. Sí, y también hay como un preconcepto, Sime, con el tema de que cuando las clases son más teóricas, deben quedar grabadas para como un repaso, porque también atrás de la clase grabada está el tiempo de espera de la pregunta. Digo, es verificable que los alumnos, ante un concepto teórico, si la clase queda grabada, no establecen la pregunta, no al menos en el momento de la clase. La pueden hacer. Es otro proceso mental. Sí. Entonces digo, el tempo entre la construcción del concepto teórico y la pregunta, para nosotros como profes es clave. Es clave para repasar contenidos, es clave para indagar tal vez conceptos. Si la clase queda grabada y yo me quedo pancho, ¿no? A ver, si la clase queda grabada, ¿saben qué podemos hacer, colegas? Grabemos nuestras clases y pongamos off. Y cerremos el cuento. No, pero no, porque en ese caso es una propuesta casi como y además justo con todo el planteo que vos hiciste, es una propuesta casi de clases magistrales, pero claro, y vos, por lo que dijiste en tu exposición, estás totalmente en contra de eso, digo, justamente estaría de incorporar la duda. Yo siempre me acuerdo que cuando estaba haciendo el CBC, yo lo conocía, tuve toda ¿cómo se llama? Sociedad y Estado, creo que se llamaba la materia. Yo estaba en la cátedra Ditela, y Ditela estaba las, no sé, 14, 15 clases en un monitor. Nunca vino a dar una sola clase. No teníamos profesores. Nos canchaban el monitor y después los parciales. Digo, a mí me da ya mucha gracia eso. Entonces digo, yo al menos quiero decir lo siguiente, apoyando lo que Ximena decía recién. Los profesores que no grabamos las clases, no las hacemos simplemente como con un capricho de no quiero grabar la clase por X motivo, sino que hay atrás tal vez experiencias simbólicas al acto de dar una clase y que muchas veces la grabación va en contra. Pero digo, tal vez con un protocolo no estaría nada mal. No, está bueno pensarlo. Yo creo, sí creo que digo, es un material en todo caso de soporte para repasar, o que a veces digo, hay un montón de variables posibles por las cuales digo, un estudiante puede no asistir a una clase. Entonces me parece que está bueno que esté disponible, pero claramente digo, no sustituye al espacio sincrónico de intercambio. Un poco, Gustavo, también con lo que decías, como bueno, vos decías en tu exposición esto de incorporar la duda o de compartir las dudas, como eso es en el espacio compartido, eso se da de esa manera. Es la única forma posible de construir quizás que el conocimiento en la dialéctica, ¿no? Es como...
pensando un poco en eso. Desde mi punto de vista, sí. Incluso digo, yo que también tengo una base teórica muy fuerte en mis cursos, no me preocupa para nada que el alumno o la alumna no tenga el apunte o la seguridad o la certidumbre de ajustarse a cada palabra y cada término del que digo. No me preocupa. ¿Por qué? Porque hay un apoyo de textos y porque además la construcción teórica es un proceso que yo puedo hoy estar hablando de Foucault y lo voy a trabajar todo el cuatrimestre, no es que me cerré aquí. Entonces digo, para mi punto de vista, ¿no? Digo, yo me cuestioné bastante el tema de las clases grabadas. Ojo, no es algo que lo haya tomado a la ligera y que no me lo haya cuestionado hasta el día de hoy. No lo digo como un gran saber, sino que yo todavía me estoy cuestionando si vale la pena grabar o no vale la pena grabar. En fin. Es que, no sé si... No sé cómo si poner tanta dedicación como en una, a ver, no sé, como con esa decisión más técnica, como que me parece, yo te escuchaba hablar y me parece como mucho más importante como pensar en el espacio, digo, en el espacio de la clase como realmente como un espacio de intercambio. Antes decías, digo, me parece más interesante como pensar en, vos hablabas algo de las, ¿cómo lo dijiste? Como que a veces venían los estudiantes con la necesidad de respuestas inmediatas, ¿no? Como algo así habías dicho. Me parece como más interesante poner el foco ahí en cómo generar ese espacio y después como que lo de la grabación de la clase me parece más una decisión como, bueno, después donde podrá estar como soporte o no, digo, y cada quien como... Me parece que es, esto quiero decir, es más interesante problematizar en la otra zona que en una decisión formal de grabar o no grabar. Pero viste que algunas instituciones lo ponen como obligatorio, ¿eh? Claro, imagínate cuando una institución me pone como obligatorio algo, lo primero que cuestiono es cualquier cosa que me obligue a mí a hacer algo. Pero bueno, más allá de mi anarcopunk de adolescente que puedo llegar a tener en mi cabeza, tengo argumentos para decir por qué no, eso no es obligatorio. Pero nada, chao. Besitos a todos. Diego. Sí, perdón, yo creo que hay una cuestión ahí en cuanto a la grabación, que es eso, es como un mandato casi legal, es como un soporte también para saber que la clase está ahí, que hubo asistencia, si no, digo, es como un refuerzo un poco prueba no es la única metodología igual. No, y yo no estoy, la verdad que es verdad. No es marcar tarjeta tampoco. Lo que se da en vivo o lo que se da en la clase es lo que vale. Siempre lo otro va a tener una pérdida de calidad. Si alguien agarra un video después, lo va a agarrar peor, no va a ser lo mismo. Entonces, digo, es como el que presta atención de costado. Y sí, la verdad que te vas a perder una parte. A mí lo que sí me parece fundamental, por eso hace un rato prendí, y sí me resultó un diferencial, fue la cámara prendida. Porque con la cámara prendida yo veo al tipo, o a la chica a la que le estoy diciendo algo, y veo si está así, o si se rió, o si no, y me ayuda a mí. Es que el recurso, es cierto lo que vos decís, pero quizás el recurso de la cámara prendida es algo que tampoco podemos exigir por temas de conectividad, y por mismo temas de conectividad dicen que hay que grabar la clase. Con lo cual, yo prefiero que el alumno esté presente y que dé una señal de cualquier índole, con cualquier estímulo, ya sea compartiendo una pantalla, haciendo un comentario o algo en el chat, pero saber que está en el espacio de la clase. Eso me parece más importante que decir, bueno, como no pueden tener problemas de conectividad, entonces grabamos la clase. Porque, ¿qué pasa? Entonces pongo... logueo, pero no estoy, dejo puesto el cartel como que estoy, y después miro la clase grabada, y como no entendí, porque no estaba prestando atención, y no tuve el tiempo de la repregunta o de la pregunta, entonces mando por el pronto, con la urgencia que mencionaban recién, porque la respuesta debe ser inmediata, lo que no entendí, con lo cual no hay dinámica áulica posible de esa forma, ¿no? ¿Y sabes qué? Por eso.
Perdón, Diego. Yo creo también que el alumno tiene todo su derecho a irse donde quiera. Quiero decir, de poner la cámara, poner como hizo Bullrich, una figurita, irse. Digo, tiene su derecho. Yo después, como profesor, tomaré la decisión pertinente a ese derecho que el alumno tiene, de irse y dejar su cámara o lo que sea. Digo, con el tema de la cámara comparto con Diego 100%, porque el rostro, la mirada, la voz. No obstante, Diego, te voy a decir algo que a mí me pasó en este año, que el uso de la voz, que en algún momento, justamente como dijo Jime, por problemas de conectividad, no estábamos con las cámaras prendidas. Relatar diseño como si fuera radio fue una experiencia maravillosa, porque hablar de una imagen relatándola con la voz y los adjetivos calificativos me puso en rango de la palabra y la escucha como un modo que se estaba perdiendo. O sea, los que venimos de la cultura visual es un fuck visual, porque domina todo el resto y parece que el otro queda medio dormidito. Yo te aseguro que la cultura de lo auditivo potenció un montón. Hace un ratito presentamos nosotros los ensayos audiovisuales que hicimos y no sabes lo que fueron los guiones de sonido, te lo juro. O sea, no es invento. Entrá, Moda Palermo, y ahí está Gustavo Lento, los ensayos audiovisuales que hicimos. Un lugar importante fue el sonido. Es que totalmente de acuerdo, pero está utilizado como recurso. Claro. Y digo, juega con eso. A mí me parece total, y es verdad lo de la limitación tecnológica, pero en la medida de lo posible, y también es eso mismo, ¿viste? Es como no se puede imponer, y lo entiendo. Además hay que ver la realidad de cada uno. A mí me ha tocado gente que estaba trabajando y que me decía, profe, estoy escuchando a medias, en Ecuador con 4 horas de diferencia, y no sé qué. Digo, entiendo la complejidad del recurso, pero cuanta más gente tiene la cámara prendida, más rica es la clase igual, porque genera un poco más de aula. Genera eso, el ida y vuelta. Ayuda a uno y ayuda a los alumnos también, porque quieran o no, te acomoda. No, y el que puede y no quiere, se siente un poco más en falta, y el que no puede, no puede, no es un no. Nadie les prohíbe nada. Claro, te permite la lectura también de la comprensión del otro, que no te permite por ahí otro sistema. Por eso, como más allá un poco como de lo formal o de lo técnico, en este caso me parece interesante, ya que estamos acá en este espacio también como entre colegas, pensar como cómo se puede trabajar sobre el espacio en sí mismo. Diego, vos planteabas algo como de esta idea de generar un espacio de debate, hablabas como de la comunicación, como decías, ser referente de tendencias, creo que decías una cosa así. Es algo lindo, me gusta como ser un poco grandilocuente a veces, disculpen, me escuchaba 20 años dando clases, 8 años, yo tengo una idea, disculpen por eso, pero tengo un sueño, pero sí, me parece que es el input que genera esto es único, no pasó hasta ahora, no hay forma de haber hecho esto hace 5 años, de investigar esto hace 5 años. Y lo que hablabas puntualmente vos, Ariel, sobre me imagino que en un trabajo de actores, donde hay que como conservar esa tensión, es diferente, pero me pasa en las reuniones, en los pitches de laburo, digo, hay que meterle algo porque no es lo mismo, no es lo mismo, y cada vez es más eso, por eso funciona también el ida y vuelta y la corrección en vivo y todo lo que sea interactuar, porque es lo que te trae, si no es muy fácil de perderlos. Sí, y para mí, se potencia mucho más cuando, es como generar la presencia del cuerpo, un poco en el espacio, y desde un lugar activo, un poco también por eso, tal vez vuelvo un poco mucho a lo del modelo, pero realmente pensar en la idea de
a los estudiantes como protagonistas de su propio proceso de aprendizaje. Y eso sucede como en el cuerpo, es un poco en ese estar, en ese cuerpo, en ese probar, en ese decir, bueno, voy a hacer que este espacio de 3 horas y media sea lo más intenso y gozoso posible, porque soy yo el centro un poco, pero no por una cuestión egocéntrica, pero sino No, en relación al aprendizaje. toca, y es lo más parecido al aula posible, digo, es como lo que más entiendo yo, ¿no? Que se lo puede traer a alguien, es ahí, es eso, es como un poco terminar de olvidar, que para mí eso va a pasar con el tiempo, terminar de pensar que es un Zoom. Estás acá, y ya, y tenés que hacer lo mismo que si estuvieras en Mario Bravo. Y cómo, si no tengo, y no sé, parate, hacelo. Yo ahora estoy en una cama, hago así, y es un barco, bueno, trataré de acomodar mejor el espacio para digo, ir mejorando ese proceso, pero sigue siendo lo más parecido a la presencialidad, por lo menos. Y sí, el laboratorio es eso, es como una búsqueda de todas estas experiencias que cada uno, digo, por lo menos escuché que tenía, terminan siendo lo mismo, cómo conectar, cómo lograr algo, sacarle más a este recurso que, viste, siempre parece que estás corto, como no me funciona internet, la presentación no sale, se duplica la pantalla, este alumno no sé qué, siempre te quedas corto. Bueno, es Sí, una me idea. parece que Coincido con Ariel que es en el conformar ese espacio en el aquí y ahora, ¿no? Está en las estrategias nuestras de cómo conformarlo. Sí, y también, digo, con esto que también como pensarlo en sí mismo, porque es esto, y es este, digo, es este como el espacio, y un poco con esas cuestiones que van apareciendo, como cómo se incorporan también. Mira, yo te cuento algo personal en este sentido, digo, de la asignatura de actuación, que es cuando pasan a muchos estudiantes un poco a la defensiva, dicen, prefiero traer video porque cuando lo hago pueden pasar cosas, ¿no? Medio como cosas que se me vayan del control. Es como, trabajemos con eso. Digo, creativamente es una potencia enorme. Totalmente. En otro momento, cuando estabas en escena, sonaba un celular. Y no parabas todo porque sonaba un celular. Veías si o lo omitías o si hacías alguna enunciación sobre eso, pero no suspendías la cuestión ahí. Entonces digo, bueno, cada formato un poco nos propone sus propias lógicas. Me parece que está bueno pensarlos en sí mismos para aprovecharlo al máximo y habitarlo desde las lógicas internas que nos propongan y que podamos encontrarle nosotros también. Sí, que siga siendo un espacio de encuentro, ¿no? Sí, fundamentalmente. Muy bien, bien. No sé si alguien quiere decir, aportar, sumar algo más respecto de todas las cuestiones que fueron un poco mencionadas. Bueno, me parece un poco para ir cerrando con todo lo que vamos hablando, o al menos me quedo pensando también ahora en vistas al cuatrimestre que se viene para empezar, cómo seguir profundizando en estas ideas, en generar en este espacio de intercambio y cómo volver este aula, ya sea virtual o ya sea presencial o la que sea, como realmente con la idea vuelvo a lo de la comunidad de aprendizaje, porque me parece que ahí hay algo que se da como de una manera, sí, antes dije circular, y me parece que eso es donde algo empieza a fluir a nivel teórico, a nivel creativo, a nivel técnico, como se vuelve como algo realmente compartido. Dijiste místico. ¿Cómo? Y me gustó. Dijiste místico. ¿Dije místico? Sí, algo circular, algo místico. Dije, bueno, puede ser, ¿eh? No. Gonzalito te hizo la grabación, así que después chequealo. Después lo vamos a chequear.
Bueno, puede ser. No, para pensar en eso con todas las partes, con el compromiso en las que se pueda como consolidar ese espacio como una comunidad en relación al aprendizaje. Y donde se pueda compartir y pensar en los proyectos desde lo personal y al mismo tiempo donde en el proyecto ajeno yo también encuentre posibles repreguntas o inquietudes en relación al propio. Bueno, creo que eso es todo, al menos por ahora. Probablemente nos volvamos a encontrar en otros espacios y en otras instancias para seguir intercambiando sobre todo lo que nos va pasando en estas experiencias pedagógicas. Bueno, les agradezco mucho a todos y a todas por las exposiciones, Disculpame, trate de aclarar lo de capacitación docente, por favor. Perdón, y por último, recordarles que habrán recibido, que pueden anotarse en el programa de capacitación docente, que ahora, gracias Hernán por recordármelo, encima lo tenía anotado, pero ahora Hernán lo va a mandar en el chat también para que ahí esté la información, y que pueden anotarse en el programa de capacitación docente que va a iniciar también ahora en el cuatrimestre que viene. Ahí está, ahí llegó con Ahí el está detalle. pegadito, listo. Muchas gracias Hernán. Por favor. Bueno, gracias a todos y a todas. Les mando un abrazo. Chao. Chao, gracias.